de hacer un diagrama de red, de calcular holguras. eh, ya conocemos más o menos bien de memoria los procesos de gestión del tiempo. ¿Sí? Recuerden que son 6 procesos en planeación y uno en monitoreo y control. En gestión de los costos. En gestión de los costos, recordar que son 3 procesos en planeación y uno en monitoreo y control. Fácil. Esos 3 procesos de gestión del presupuesto o gestión de los costos, básicamente son hacer un plan para gestionar el presupuesto, estimar los costos, así como estimábamos las duraciones, y el tercer proceso es hacer el presupuesto, como quien hace un cronograma, pero aquí lo vamos a hacer es con un diagrama de flujo de caja, básicamente. ¿Sí? Y considerar que el flujo de caja de nuestro proyecto, pues, representa cómo va a ser el desempeño financiero. Veíamos cuando veíamos costos que tenemos unas flechitas que básicamente indican requisitos de capital, ¿cierto? Es decir, CAPEX, pero también tenemos una escalerita que iba por ahí paralela que era facturación. Y cuando hablamos de facturación se refiere al ingreso real de fondos. ¿Sí? Es decir, tendremos que hacer conciliación entre nuestro presupuesto, nuestras flechitas que están en el tiempo, pero también considerar cuáles son las posibilidades que tenemos de disponibilidad de esos capitales que están planeados. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque puede pasar que todo pinta muy bien, el presupuesto, pero el presupuesto sí debe estar realmente alineado con el comportamiento financiero de la organización, ¿cierto? Para no tener tiempos muertos. Por ejemplo, si ustedes en su cronograma y en su presupuesto aparece que tenía que empezar una labor determinada de una actividad del proyecto, pero si no se cuenta con los capitales en ese momento para hacer los pagos correspondientes, pues seguramente que van a haber atrasos. Es decir, ese es como el arte de saber interpretar los costos. ¿Sí? Y fundamentalmente en gestión de costos tendremos que conocernos de saber de memoria, ya sabemos de qué se trata el dichoso análisis de valor ganado, Earned Value Management, en realidad es EVM, no confundirlos con EVA, que es otra cosa que nada tiene que ver con PMI. Recuerden que EVA es Earned Value Analysis o Earned Value Added, valor añadido, es otra cosa, no confundirlo, este es EPM, Earned Value Management. Conocerse de memoria las fórmulas, lo que está pasando en el proyecto, con los pronósticos, ya los conocemos, pero también estar en capacidad de hacer pronósticos. Recordemos que el pronóstico ya nos habla de un ETC, un Estimate to Complete, nos habla también de un Estimate at Complete, nos habla también de una varianza al final del proyecto, lo que prevemos que va a costar más o menos. Y también hablábamos de un TCPI, ¿de acuerdo? Era el To Complete Performance Indicator. Saber indicar esos números es clave para contextualizar las preguntas. Ya sabemos que si el indicador es superior a 1, es que vamos muy bien, y que si el indicador es inferior a 1, tenemos problemas. Si es igual a 1, vamos en agenda o en presupuesto, depende del indicador. Pero si estamos hablando de una proyección como el TCPI, es a la inversa, ¿cierto? Si el TCPI fuera mayor que 1, quiere decir que tenemos problemas, es decir, tenemos que comprar más trabajo del que podemos pagar, de lo que tenemos en caja de acuerdo al presupuesto. Por el contrario, si el TCPI es menor que 1, quiere decir que nuestro proyecto tiene exceso, tiene ahorros, ¿cierto? Es decir, que podemos pagar el trabajo que nos falta por completar el proyecto y nos queda sobrando dinero, lo cual es muy positivo. En gestión de la calidad, pues básicamente lo que vimos es que lo que tenemos que manejar allí, conceptos claves, el concepto del costo de la calidad, ¿sí? Y el concepto de que la calidad es gratis. Cuando se habla de que la calidad es gratis, quiere decir que el que no invierte en prevenir la calidad, en que le devuelvan las cosas, pues tendrá que invertir en volver a hacer esas cosas que le van a rechazar su cliente. ¿Sí? Entonces es trabajar prevención antes que inspección. Eso básicamente es el concepto. Y el costo de la calidad, pues básicamente teníamos esas dos categorías de costos, que eran los costos de conformidad y los de no conformidad. Los costos de conformidad tienen que ver con analizar o evaluar la situación de calidad y lanzar actividades de prevención. Esos son análisis y prevención.
Y en los temas de no conformidad, que son ya costos mayores, tendríamos que hablar de esos costos que tenemos que, dinero que tenemos que sacar del bolsillo para arreglar embarradas que se han presentado, ya sea interna o externamente, ¿sí? Y esas embarradas que se presentan interna o externamente por no haber hecho las inversiones adecuadas en prevenir calidad o en tener estrategias para prevenir esas no conformidades, pues cuestan más y tienen un costo mucho más alto si se consideran elementos como afectación de la reputación, afectación del buen nombre, clientes insatisfechos, ir a clientes que van a los contratos, van a las pólizas, y eso no es para nada deseable. Entonces, esta gestión de la calidad también es muy, muy clave. Recordar de memoria las 7 herramientas de la calidad. ¿Sí? Acuérdense de diagrama de flujo, histogramas, Pareto, diagramas de dispersión, eh, diagramas de control, que son básicamente esos diagramas que vimos que tenían un límite superior de especificación, un límite inferior de especificación y unos límites y unas tolerancias definidas, ¿cierto? Que esos diagramas de control tienen las famosas reglas, que si hay un evento que queda por fuera de esos límites de especificación, hay que decir, paren, 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 el proceso está fuera de control. Que si hay 7 puntitos adyacentes que corresponden a mediciones eh, consecutivas y están a un lado de la media, quiere decir que también hay que parar el proceso porque tiene una tendencia. Es básicamente lo fundamental en calidad. Y considerar aquí lo que nos están diciendo los tips para el examen, que son básicamente estos. Vale la pena, insisto en eso, leerlos. Considerar que las funcionalidades extras eh, corresponden, es decir, una funcionalidad extra que no está amarrada realmente a un beneficio del cliente, se puede considerar que es enchapar en oro, que es gold plating, lo cual es una mala práctica. ¿Por qué les digo esto? Hay preguntas en el examen en donde ustedes van a encontrar una situación en donde el gerente de proyecto eh, eh, le exige, es exigido por su cliente de que tiene que suministrarle una funcionalidad adicional que no estaba en el plan inicial, ¿cierto? Hay que analizar muy bien la situación para determinar si eso realmente corresponde a un cambio formal o si lo que el cliente o si lo que el gerente de proyecto está haciendo es gold plating. Identificar bien eso. Otra situación similar se puede dar en las preguntas relacionadas con ética. Pueden estar contextualizadas en cualquier dominio, pero la clave es ética. Entonces, recordemos que en los conceptos de ética, por ejemplo, hay una pregunta que recuerdo que dice que eh, el proyecto tiene actividades en un país extranjero y un oficial de policía eh, te ha contactado como gerente de proyecto para decirte que si quieres que las actividades en ese país fluyan dentro de la normalidad y no tengan retrasos porque hay unos elementos de seguridad que cubrir, ese oficial de policía te dice que tienes que hacer un pago. Ahí lo que tendrás es que analizar si lo que se está presentando ahí es un soborno, es decir, una mordida para pasar por encima de la ley, o si se trata de un pago formal que hay que hacerle a la policía de ese país para garantizar ciertos aspectos de seguridad o de movilidad, o de preferir tener algunos privilegios de movilidad en ese país. Entonces, no incurrir en esas, es decir, no dejarse perder en ese tipo de preguntas. Bueno, más recomendaciones. Recordar que las métricas, hablamos de que las métricas eran básicamente como esas cotas, que son magnitudes a medir, que están predeterminadas, las define la organización. Límite, el valor que no debe ser rebasado, y la medición, el umbral real de perdón, el resultado real de la ejecución. Básicamente tener claros estos conceptos. Sistemas modernos de gestión de calidad dan preferencia a la prevención frente a la inspección. Ya lo vimos, siempre hay que dar preferencia a esta segunda opción, es decir, a la prevención, prevención sobre la inspección.
Y aquí el concepto es lo que hablábamos de un refrán muy conocido, que es mejor prevenir que curar. Cuando se solicita un cambio como consecuencia de un defecto, hay que preguntarse si el problema proviene de una causa común, defecto inherente, sistémico, o si proviene de una causa especial. Lo importante aquí es encontrar la causa raíz. Recordemos que una de las 7 herramientas de gestión de calidad, que lo vimos allí en la clase pasada, era nuestro famoso diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado. Que básicamente lo que toma es un problema y lo que hace es analizar las diferentes causas que puede tener. Y pueden existir subcategorías de esas causas para justamente procurar encontrar el problema, perdón, la causa raíz de ese problema. Bueno, si les parece, vamos con recursos humanos. No sé si hasta aquí hay alguna sugerencia, algún tema que tengamos eventualmente que cubrir o que alguna cosa que requiera algún refuerzo, no sé. ¿Cómo lo ven? Yo preferiría que avanzáramos por ahorita. Sí, perfecto. Bueno, entonces ya dejamos atrás las áreas de conocimiento que acabamos de mencionar y ahora vamos con una de las áreas, yo digo que más, más complejas en cuanto a lo que es gestionar un proyecto. Y básicamente gestionar los recursos humanos. Aquí pues haremos una introducción que es un poquito larga. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible. Son básicamente 30 y tantas páginas. Y ya luego vamos a ver de qué se tratan los 4 procesos de que nos habla PMBOK, ¿cierto? Tener el plan de gestión de recursos humanos, adquirir ese equipo de proyecto, desarrollar el equipo de proyecto y dirigir el equipo de proyecto. De repente, hacer la aclaración de que la quinta edición nos habla de gestión de recursos humanos. Estamos hablando de el área de conocimiento número, a ver, integraciones 4, tiempo es 5, costo 6, calidad 7, la número 8, capítulo 8 de PMBOK. Por eso van a encontrar allí referencias al 8 punto algo, ¿sí? Básicamente el octavo capítulo de PMBOK. Eh, en la quinta edición se habla de gestionar los recursos humanos del proyecto, es decir, los recursos, las personas de carne y hueso que están asignadas van a aportar mano de obra al proyecto. La sexta edición ya nos habla de la gestión de los recursos, es decir, no solamente recursos humanos, sino recursos también, recursos materiales, financieros, que están asignados al proyecto. Esa es una de las grandes diferencias entre quinta y sexta edición. Pero bueno, estamos aquí haciendo el análisis de la quinta edición, entonces nos vamos a contextualizar en todos esos elementos que hay ahí, o que debemos considerar como gerente de proyecto para gestionar un equipo de personas. Entonces, la clave aquí, en este proceso, o más bien, en esta área de conocimiento, sus 4 procesos, que ya por lo menos los vimos, es incluir allí la forma de organizar, gestionar y liderar el equipo de proyecto. Fíjense que aquí no dice ni siquiera gestionar y liderar, pero ni siquiera dice gestionar y mandar, gestionar y ordenar, no, liderar. O sea, ya estamos advirtiendo que lo que nos sugiere el marco de referencia nos demanda algunas atribuciones de liderazgo y obviamente de comunicación efectiva. Entonces, el equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que se ha asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. Ok, entonces era importante entender cuáles son los roles y responsabilidades que van a tener esas personas en el proyecto para poderlas gestionar. Clarísimo, ¿cierto? A lo mejor tendremos que hacer una matriz para identificar bien esos roles y responsabilidades. Y a lo mejor eso ya venía del Project Charter, al menos a alto nivel, pero tendremos que encontrar la forma de determinar claramente cuáles son los roles y responsabilidades de los recursos asignados. Eso nos va a evitar muchísimos problemas. Las personas no son intercambiables, es una premisa importante. Es decir, cada ser humano eh, pues tiene unas características únicas, virtudes, defectos que lo definen.
Y con eso tendremos que gestionarlo, ¿sí? Las personas, pues básicamente no son, a diferencia de otros recursos, susceptibles de hacer cambios fáciles. Entonces habrá que analizar unos contextos y unas variables que no siempre son tan claras. Eso es de pronto lo que complica un poquito la cosa. Más si estamos hablando de que en la era actual estamos hablando de trabajadores del conocimiento, es decir, no estamos hablando de recursos tipo operario, de mano de obra no calificada, sino que estamos hablando de trabajadores del conocimiento. Entonces, básicamente, uno puede hacer un análisis aquí de la productividad en el tiempo, ¿cierto? Y encontrar, pues básicamente, que reemplazar un recurso va a requerir de un lapso en el cual ese recurso tendrá que ponerse a tono con lo que hay que hacer, tendrá que formarse, ambientarse, capacitarse y pues obviamente hay una curva de aprendizaje, eso no es de inmediato, ¿sí? Hay un excelente libro recomendado también de Ton de Marco, que lo veíamos, autor que veíamos la semana pasada, que se llama Peopleware. Aquí básicamente está la recomendación. Y considerar este tipo de cosas, y alguien me puede decir, bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros para gestionar ese tipo de situaciones? Y claramente las personas, habrá que cambiarla porque nadie nos da la garantía de que estén ahí en el proyecto. Perfecto. A lo mejor eso tendría que quedar consignado como uno de los riesgos, ¿cierto? Y posiblemente tener reservas. ¿Qué pasa si se me va del proyecto el experto en base de datos y mi proyecto es de desarrollo de software? ¿Qué pasa si se me va el arquitecto de software que básicamente diseñó cómo iba a ser la arquitectura de una solución? O lo mismo en un proyecto de obra civil. Evaluarte este tipo de cosas, estaríamos hablando de poder tener reservas, ¿sí? Y pues si tenemos reservas, podremos gestionar estos tiempos perdidos. Es básicamente la situación. Consideración, también otra premisa, que las discusiones son inevitables y en muchos casos son hasta deseables, son necesarias, porque de esas discusiones realmente salen, salen unas conclusiones que pueden ser favorables al proyecto. Entonces, el rol del líder de proyecto deberá ser poder gestionar esas discusiones y llevarlas a un buen punto y evitar a toda costa que esas discusiones se vayan al plano personal. Es decir, siempre esas discusiones estarán enmarcadas, o por lo menos son entendidas en este marco de referencia, como discusiones que corresponden a controversias, pero referidas al trabajo del proyecto. No se habla para nada aquí de aspectos personales, pero el gerente de proyecto debería estar preparado inclusive para manejar situaciones en donde esos recursos inclusive se van al plano personal o, peor aún, se van a las manos, se van allá a temas físicos. Debería entonces el gerente de proyecto estar preparado para sortear ese tipo de situaciones. Considerar eh, nuestra cuenta bancaria emocional. Este es un concepto que plantea el doctor Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Está en su batería de recursos, la carpeta de Google Drive. Yo creo que lo hemos recomendado varias veces, pero básicamente habrá unos elementos en este cuento de manejar personas, algunos elementos que tendremos que considerar, como por ejemplo, que esta cuenta bancaria emocional con la que manejamos el proyecto tendrá unas cosas que son activos, depósitos, y otros pasivos, que en este caso serían retiros. ¿Cuáles serían los depósitos? ¿Qué es lo que eh, eh, fortalece nuestra imagen como líder de proyecto? Son depósitos. Es decir, estoy generando, potencializando mi rol de líder cuando cumplo las promesas, cuando soy amable y cortés, aún en situaciones bajo mucha presión, cuando soy leal, cuando escucho, de verdad escucho, no solamente oigo, sino que escucho, cuando me expreso, cuando tengo el valor y la propiedad de excusarme, es decir, lo siento, apologize, y cuando defino expectativas claras, no difusas.
Eso pues, realmente le confiere mucho valor al rol de líder de proyecto. Por el contrario, estaremos haciendo retiros de esa cuenta emocional cuando rompemos las promesas, ¿sí? Perdemos confianza, cuando somos descorteses, poco amables, cuando no somos leales y además de eso utilizamos un lenguaje negativo, un lenguaje despectivo. Eso proyecta una imagen realmente bastante, bastante floja del gerente de proyecto. No escucha, y este tema es importante. Hemos visto algunos gerentes de proyecto que hablando con sus recursos, eh, pretenden escuchar el recurso, pero también pretenden seguir adelante con su smartphone, seguir adelante con lo que quiera que estén haciendo en el smartphone, y es una situación muy incómoda realmente. Poco recomendable. Entonces la recomendación sería asignar espacios. Realmente si vamos a escuchar al team member, al recurso, dediquémosle tiempo. Ser arrogantes. Esto realmente también es una cosa que actúa muy, muy destructivamente en cuanto a la reputación del gerente de proyecto. Y crear falsas expectativas, ¿sí? Será preferible decir, no lo sé, no estoy seguro, voy a averiguarlo, a crear expectativas con situaciones no definitivas, ¿cierto? Es decir, crear allí ambientes de cierta expectativa de los recursos, aunque sabemos que no se van a dar esas condiciones, ¿cierto? Entonces, considerar estos elementos es importante. Por otro lado, tendremos que pensar que como están las cosas hoy, siempre será la meta de toda la gestión de los recursos humanos pensar en ganar, ganar. Es decir, pensar en que todas esas controversias, discusiones, negociaciones, conflictos, tendrán que encontrar, o tendremos nosotros que encontrar como gerentes de proyecto realmente una solución del tipo gana-gana. Gana-gana quiere decir que pues básicamente ambas partes quedaron contentas, ¿sí? Lo cual no es fácil, pero tratar que esto sea realmente un esfuerzo válido, ¿sí? Esto pues básicamente mejora la moral del equipo, motiva a las personas para volverse más productivas, mejora la reputación del líder de proyecto y siempre será deseable. Y la clave de esto pues es negociar con base en principios y valores, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de esos elementos eh, de los que abordábamos en cuando mencionamos los temas de ética. Es decir, si nuestra negociación, si nuestra manera de resolver los conflictos, nuestra manera de negociar está centrada en principios, va a ser mucho más fácil. Entonces siempre habrá dos maneras de encarar los problemas. Asumir una negociación desde una perspectiva de posición, es decir, determino mi posición y no me muevo de ahí, o la otra sería una negociación centrada en principios, centrada en intereses. Entonces, por un lado, tenemos negociaciones basadas en posiciones, puedo tener una posición blanda, puedo tener una posición dura, o por otro, si le doy la vuelta, puedo tener un análisis más completo de la situación y mirar cuáles son los intereses subyacentes de las partes. Detenerse un momento a preguntar por qué. ¿Por qué este recurso quiere eso? ¿Qué lo motiva? ¿Cierto? En el otro estilo, en el estilo de posicional, pues simplemente definimos una posición y gano si hago que se imponga mis condiciones. Y me importa poco que el otro pierda o que se sienta mal. De pronto esa no es la mejor manera de resolver una negociación. Con el otro enfoque, basado en principios y en intereses, pues básicamente vamos a eh, crear opciones. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de buscar alternativas. Y hay un libro excelente que también está recomendado, que también está en su batería de libros. Se llama Getting to Yes,
el que está en la batería está en español también, Obteniendo el Sí, es un libro de los años 80 del doctor William Ury. Valdría la pena también, ya después que terminemos todo este proceso de la certificación, saber que está ese libro ahí, que vale la pena leerlo. Es un muy buen libro de negociación. Entonces, basar eh, nuestras negociaciones, resolución de conflictos, manejo de controversias, centrados en principios, será siempre lo mejor. Pensar entonces, en lugar de que sean eh, ese tipo de soluciones gana-pierde o que alguna parte quede aburrida, que quede no contenta, será mejor propiciar acuerdos que sean sabios, prudentes, que tengan consideración con las personas y buscar, pues obviamente, eficiencia, porque si esas personas están motivadas, serán más productivas, con lo cual nuestro proyecto se beneficia y estaríamos haciendo eficiencia. Pues de otro lado también se mejora la relación. Los niveles de conflicto, esto también es importante y tendremos que mirarlos uno por uno. Eh, También hace parte digamos, del cuerpo de conocimiento que necesitamos para preparar el examen. También hay un libro recomendado, a la derecha lo pueden ver. Descubre tu estilo de gestión de conflictos. Este sí no está en nuestra batería todavía. Eh, Considerar entonces que esos niveles de conflicto tienen estos 5 niveles, al menos según nuestro marco de referencia. Entonces, el nivel 1 será un problema por resolver, nivel 2 será un desacuerdo, nivel 3 una competición, nivel 4 una cruzada y en el nivel 5 una guerra mundial. Entonces, lo importante aquí es entender que si uno no resuelve un problema de nivel 1, al poco tiempo se le vuelve nivel 2 o 3 o 4. Entonces, siempre será necesaria una gestión proactiva. Las características de cada uno de los niveles, en el caso del problema por resolver, pues sería básicamente compartir información y colaboración, es abierto y sobre los hechos, y se da en atmósferas en donde la gente tiene diferentes opiniones o malos entendidos, objetivos o valores contrapuestos. Son problemas chicos, incómodos, pero sin carga de emociones. Y así vamos avanzando, cada uno de ellos. Por ejemplo, en el nivel 3 ya la atmósfera el objetivo es ganar. La gente normalmente toma posiciones. Como toma posiciones, configura bandos y comienzan las acusaciones. Entonces, claramente, si uno no hace una gestión proactiva de esos problemas chiquitos, básicamente se le vuelve una guerra mundial. Y una guerra mundial, básicamente, el objetivo es destruir. Es el grito de batalla, es decir, la estrategia es destruir al adversario, porque ya se lo cataloga como un adversario. ¿Sí? Ya no tenemos un interés en conocer ni siquiera qué lo motiva. Nuestro interés sencillamente es destruirle. Los oponentes deben ser separados, no es posible un resultado positivo. Básicamente el contexto de esto es, si hay un problema pequeño, una controversia que no se ha sabido manejar de manera efectiva, claramente puede avanzar hasta nivel 5 y en la situación en donde realmente lo he visto en muchos proyectos, que realmente los miembros del equipo prácticamente ya van al plano personal y se van a los hechos, a la violencia, a las manos. Y eso pues será una cosa que tendremos que a toda costa evitar. Los niveles de colaboración, entonces, habrá una zona verde y una zona roja. ¿Cierto? Esto tendremos también que mirarlos uno por uno. Una persona en zona verde asume su responsabilidad de las circunstancias de su realidad, de su vida. Si está en zona roja, lo que hace es culpar a otros por las circunstancias de su vida. Esto tendremos que realmente darle una lectura a conciencia y mirar en dónde está cada uno de nuestros recursos del proyecto. ¿Cuál es su nivel de colaboración? ¿Qué podemos esperar de ellos? No es bueno o malo que tengan una o en otro, es deseable que estén en zona verde, pero la realidad nos dice que hay personas que están en zona verde, la mayoría están en zona roja.
Entonces tendremos que trabajar con eso. Esos son los recursos humanos que tenemos para el proyecto. Situación de una persona en zona verde. Intenta responder de manera no defensiva. Es decir, está desprevenido. No se lo toma personal. Si está en zona roja, responde a la defensiva. Pues considera que le están atacando. Si está en zona verde, no es fácil de amenazar psicológicamente. Está tranquilo. eh, Consigo mismo, básicamente. Si está en zona roja, se siente amenazado o engañado. ¿Sí? Si está en zona roja, cree que todo lo van a tumbar, que lo van a engañar, y eso no es bueno para los efectos de nuestro proyecto. Si está en zona verde, intenta construir el éxito mutuo. Si está en zona roja, hace que los demás se pongan a la defensiva. ¿Sí? Si está en zona verde, busca soluciones más que eh, culpables. Si está en zona roja, avergüenza, culpa, acusa. Y bueno, podemos seguir haciendo el análisis, ¿cierto? Pero básicamente ustedes me dirán, ah, bueno, pues es que una persona que está en zona roja es una persona tóxica, ¿cierto? Bueno, ahora la reflexión es, ¿qué vamos a hacer con esas personas que están en zona roja, que hacen parte de nuestro equipo de trabajo? De alguna forma tendremos que mirar cómo lo llevamos en lo que se pueda a una zona verde, eh, como uno de los objetivos de la gestión de los recursos humanos del proyecto. Y esto, insisto, pues básicamente buscando ambientes más productivos, buscando equipos cohesionados, que está demostrado que son los más productivos, en donde básicamente eh, aflora una sensación de confianza y unos objetivos mutuos y una confianza en el líder, en este caso en el gerente de proyecto, que ya asume un rol de guía sobre su equipo. Sé que todo esto suena básicamente muy bonito, pero son elementos que, como les digo, tendremos que considerar, tendremos que volver a leer en alguna oportunidad y tendremos que considerar que esto, uno dice en unos ambientes apacibles, en unos ambientes controlados, pues sí, yo soy así, lo manejo así y tal, muy bien, pero las cosas son a otro precio cuando hay unos ambientes bajo mucha presión, cuando estamos en situaciones realmente de crisis. Entonces, esa es básicamente la recomendación. Si el equipo no está capacitado para el proyecto, claramente va a fracasar. ¿Sí? El proyecto no va a funcionar porque nosotros nos lo propongamos así, es decir, porque somos buenos gerentes de proyecto. No he fallado en ningún proyecto. Buenísimo. Pero ahora lo importante es ser conscientes de que los recursos humanos asignados al proyecto deben tener las competencias requeridas para desarrollar el trabajo de manera oportuna y efectiva, ¿cierto? Bueno, dentro de efectivo está también lo de oportuno, ¿cierto? Hacer el trabajo de manera oportuna. Entonces la confianza, recordemos que la confianza es como un papel. Al comienzo está eh, liso. Una vez este papel es arrugado, por más que tratemos de alisarlo, básicamente nunca va a estar igual que al comienzo. Y ese es el poder de las palabras, ¿cierto? En situaciones de presión, en situaciones de crisis, si perdemos el control, si nos dejamos gobernar de las emociones, pues básicamente tendremos la tendencia a actuar en zona roja. Y en zona roja vamos a ofender, vamos a decir cosas de las que nos vamos a arrepentir después. Y ya cuando nos vayamos a arrepentir, vamos a tomar este papel, tratar de ponerlo liso otra vez, pero básicamente eso no se consigue. Entonces la recomendación es eh, capacitar el equipo, que su presupuesto del proyecto incluya ítems de capacitación, ser conscientes de que si internamente en la organización no existen recursos con las competencias requeridas en el tiempo que se requiere, será mejor ir al mercado a buscar eh, recursos, en este caso proveedores, contratistas, que sí tengan los recursos con las competencias necesarias. Será pues una decisión no muy fácil, pero habrá que hacerla. Básicamente, aumentar la presión y exprimir el equipo no es lo mejor. Básicamente, las horas extra, sabemos que es overtime, no suelen pagarse ni quedar registradas en los sistemas de información corporativos, pero se compensa con menos horas productivas después, undertime.
Es decir, no es una buena práctica desde ninguna perspectiva. Y en las preguntas del examen van a aparecer esas opciones. Una de las opciones para comprimir el cronograma va a ser poner a trabajar la gente horas extras. Esa es la menos correcta. El overtime es como sprintar en una carrera, ¿cierto? Tiene sentido los últimos 100 metros de la maratón, pero no se recomienda comenzar sprintando desde el principio. De hecho, ningún atleta profesional lo haría de esa forma. Sospecha. Muchos gerentes de proyectos no usan el overtime para sospechar, para terminar el trabajo a tiempo, sino para protegerse, para evitar que les acusen cuando el proyecto inevitablemente fracasa. Esto se ha visto. Por eso lo tenemos ahí para... Bueno, está aquí la frase del actor Henry Cavill. Bien. Las personas bajo presión no piensan más rápido ni son más productivas, ¿cierto? Para el caso de la situación que escribimos aquí, otro libro de Ton de Marco recomendado se llama Deadline. Deadline, pues recordemos que es como fecha límite. Eh, considerando plazo nominal, presión y rendimiento, y considerando plazo nominal como el tamaño sobre la productividad, la presión como el plazo nominal sobre el plazo comprometido y el rendimiento como el plazo nominal sobre el plazo final, pues podemos claramente determinar qué pasa cuando se aumenta alguna de las dos variables, ¿cierto? Ahí cómo se ve, o sea, cómo se vería, por ejemplo, en plazo nominal, tamaño, o sea, que, cómo se cuantifica ese pedazo de tamaño. Eh, bueno, es de manera general, ¿no? Pero básicamente se refiere al tamaño de- del plazo, es decir, mayor la productividad de cara al tamaño, ¿cierto? En este caso del plazo. ¿Qué pasa si la productividad se achica con el mismo tamaño? Se extiende el plazo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si la productividad sube, se agranda, teniendo constante el tamaño del plazo definido? Este plazo nominal se acorta. Básicamente es digamos, el cociente de estas dos variables, lo que nos permite inferir es que a mayor productividad, pues básicamente bajan los plazos nominales. Lo mismo la presión, ¿cierto? Si hay un aumento en el plazo comprometido, baja la presión, ¿cierto? Y ustedes me dirán, pero ¿yo cómo hago para aumentar el plazo comprometido? Bueno, si mi plan me quedó mal hecho y hice malas estimaciones, lo que tendré que hacer es arreglar eso, poner más plazo y, y corregir esa situación. Eh, la presión aumenta si el plazo nominal aumenta, teniendo el plazo comprometido constante. Por otro lado, el rendimiento aumentaría si se sube el plazo nominal y se baja el plazo final, ¿cierto? Básicamente el concepto es que las personas bajo presión no se vuelven más productivas, ¿sí? Y aquí viene básicamente que este es un concepto que se desarrolla en este libro de lo que sería la productividad desde la perspectiva de un jefe autoritario, la experiencia real y un jefe democrático, ¿cierto? Entonces, básicamente, fíjense que puede haber un desempeño alto si el jefe es autoritario, pero la presión aumenta. Puede haber una baja en el desempeño de los recursos, pero es decir, pero la presión baja. La experiencia real nos habla de que, pues, tendremos que tener un poquito los dos como gerentes de proyecto, ¿sí? Sí, manejar unos temas de autoritarismo hasta cierto punto. Yo lo llamaría más como empoderamiento, como liderazgo,
¿cierto? Mm, aquí estoy pensando que de repente les puedo poner allí dentro de su carpeta un test de liderazgo para mirar en qué cuadrante de liderazgo están ustedes. Es decir, ahí pues claramente hay unos cuadrantes definidos según unos experimentos de la teoría de liderazgo de Blanchard y habla de cuatro cuadrantes en donde básicamente hay un líder directivo, un líder coach, un líder que acompaña, y un líder pasivo, en fin. Y sería mirar, básicamente son 12 situaciones que se pueden responder y con base en esas respuestas se ve en dónde está, si estoy de lado, si tengo la proclividad de ser un jefe autoritario o si por el contrario tengo tendencias naturales como ser humano y de acuerdo a mi preparación de ser un jefe democrático. Les pido un minuto, por favor. Bueno, no sé Miguel, si quedó respondida la pregunta. Perdón. Sí, 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 ya, claro. Es más bien como el análisis de cómo se vería el proceso si yo aplico fuerza en diferentes lugares. Sí, por ejemplo, tú dices en este tema de plazo nominal, ¿cómo puedo subir ese plazo nominal? ¿Cierto? Pues subiendo el tamaño de ese plazo nominal, obvio, o eh, bajando la productividad. Te aseguro que si bajas la productividad de tu equipo, vas a tener problemas de incumplimientos. Es decir, vas a tener aumentos sí o sí de esos plazos. Lo mismo con la presión y con el rendimiento, ¿cierto? Básicamente sería eso. Esto sería entonces, siguiendo con el mismo concepto, de que las personas bajo presión ni son más productivas, ni piensan más rápido. Básicamente este histograma lo que nos dice es, vale, este es un poquito exagerado, nadie trabaja 120 horas por semana, pero pues esto es tomado realmente del libro que les mencionaba, ¿no? De Peopleware. ¿Sí? Y se habla de que pues hay una productividad que podría ser buena si los recursos tienen una carga de 60 a 80 horas. Pero les digo, no me dan los números realmente porque nuestra carga normal, digamos, en lo que gestionamos de proyectos aquí a nivel de las empresas en nuestro medio, estamos hablando de que estamos hablando así entre 40 y 60 horas, es decir, estaríamos en este cuadrante, ¿cierto? Sí, pueden haber más productividades o mayores productividades en cargas de 60 a 80 horas, pero 60 a 80 horas, si estamos hablando de 5 días a la semana, sería básicamente que tendríamos recursos que trabajan 12 horas al día, lo cual pues no es para nada recomendable. Tener en cuenta que los recursos tienen pues obviamente, o deberían tener, y nosotros como gerente de proyecto propiciaríamos que ese desarrollo humano de los recursos se ha dado, ¿no? Es decir, uno ve en los proyectos recursos que se quedan a las 9, 10 de la noche, los ve uno allí funcionando, pero creo yo que esto debería ser motivo para el gerente de proyecto de preguntarse qué está pasando, ¿sí? ¿Por qué este recurso está trabajando hasta altas horas de la noche? Y algo está pasando, podría estar pasando algo con su vida personal, podría ser, ¿no? Y eso no necesariamente quiere decir que haya beneficios en términos de productividad. Pero ya les digo, este tema de recursos humanos no es tan
tan simple de analizar. Siempre habrá, pues, obviamente, la necesidad de ir, analizar, mirar las causas y obrar en consecuencia. Si mi proyecto tiene un concepto de manejo por objetivos y a lo mejor la organización también maneja sus proyectos o sus objetivos de negocio con, con gestión de objetivos, es decir, esto también es un concepto que se aborda aquí en el libro del doctor Covey, pero fundamentalmente lo que ha dicho la realidad, y estos son realmente cifras que arrojan estudios bien, muy bien soportados, es que básicamente lo que puede pasar si uno define una administración de su proyecto basado en objetivos, o si una organización gestiona su negocio basado en objetivos, inclusive hay organizaciones que manejan el MBO, Management by Objectives, lo manejan con, digamos, con unos bonos, unas bonificaciones en dinero, dependiendo del desempeño de esos recursos. ¿Sí? Pero básicamente lo que ha pasado es que la mayoría, el 15% de los recursos dice que no conoce los objetivos. Si tú le preguntas al pasillo a un recurso cuáles son los objetivos del proyecto, el 15% te va a decir, no tengo ni idea. Yo aquí vine fue a programar, yo vine aquí a poner una pared o lo que sea, pero básicamente el 15% dice que no conoce los objetivos. El 19% los conoce, pero no los asume como propios. En el caso de las organizaciones dicen, vamos a vender un 10% más que el año pasado. Pero la gente dice, pues sí, eso es lo que quiere la empresa, pero eso no es mi problema. No los asumen como propios. El 49% los conoce, de pronto los siente como de ellos, pero no les dedica tiempo. Es decir, no está dentro de su agenda. Lo tienen como algo ahí, para lo hago mañana, pasado mañana, ahí. Y básicamente no se le da la prioridad. Y el 51% no logra alinear esos objetivos del proyecto o de la organización con sus objetivos propios. Entonces, en consecuencia, no sabe qué hacer. Dice, no sé qué debo hacer. Es decir, pues está muy bien el objetivo, vender más es bueno. Eh, Buscar un plazo de entrega del producto un mes antes es muy bueno, porque vamos a tener una bonificación, pero yo no sé qué tengo que hacer para que eso se cumpla. Eso básicamente serían los números que, insisto, son eh, lo que se ha visto en las organizaciones y son números que básicamente los refiere este autor. En cuanto a esa administración del equipo de proyecto por objetivos, tendríamos que considerar entonces que haya refuerzos positivos, esperar a que hagan algo bien, ¿cierto? Esto es un poquito como el tema de la educación de los hijos, que hablan, algunos psicólogos hablan de refuerzos positivos en lugar de punitivos, de castigos, y sería reforzar lo positivo, ¿sí? Crear estímulos. Lo otro sería plantear y acordar esos objetivos. Y básicamente lo mejor en cuanto a objetivos es que esos objetivos sean SMART, ¿cierto? Que sean específicos, que sean medibles, que sean susceptibles de ser logrados, que sean relevantes, que estén bien contextualizados con el proyecto y que sean conscientes en el tiempo y que tengan una, eh, digamos, contextualización bien orientada en términos de tiempo, que puedan conseguir un tiempo determinado. Acordar los recursos deseados, indicar directrices o rangos de actuación, identificar los recursos disponibles, explicar mecanismos de seguimiento y evaluación, clarificar las consecuencias de buen o mal desempeño. Esto es importante, este último punto también para efectos de la evaluación de desempeño de los recursos del proyecto. Muchos gerentes de proyectos tienen problemas de objetividad cuando evalúan el buen o mal desempeño y eso es terrible porque se convierte en un retiro en la cuenta bancaria emocional, ¿cierto? El gerente de proyecto pierde, digamos, objetividad, es decir, pierde eh, en términos de reputación, de liderazgo, porque no es concebido
como un tomador de decisiones basado en hechos objetivos, sino muchas veces en temas no muy claros. Eso pues realmente no puede pasar. Este concepto de quién tiene el mono fue desarrollado por estos autores, el señor Onken, el señor Was, también tiene sus años, desde los años 80, 90, de la Escuela de Negocios de Harvard, y básicamente habla de que todos los recursos y todos los gerentes de proyectos, de hecho todos digamos, miembros de una organización, tienen tres tipos de tiempos. El tiempo que pone el jefe, el tiempo que pone el sistema y el tiempo autoimpuesto. Entonces, básicamente, el concepto de quién tiene el mono, en este caso el mono a las espaldas, quiere decir que uno como gerente de proyecto debería realmente gestionar el tiempo que impone el jefe, es claro, por eso, digamos, la función que tenemos en la organización será esa, el tiempo que pone el sistema, pero el tiempo autoimpuesto, realmente, ese tiempo autoimpuesto debería ser un tiempo que autoimpongamos nosotros y que no lo impongan los subalternos. Me explico. Cuando un subalterno aborda al gerente de proyecto y le dice, tenemos un problema, y ya está involucrando al gerente de proyecto en, como parte de las personas que van a solucionar ese problema. Pero a lo mejor el problema no lo tiene es él, lo tiene porque no ha hecho lo que tiene que hacer. Y muchas veces, como gerente de proyecto, tenemos la tendencia a decirle, sí, mándame un correo, explícame de qué se trata la situación. Y terminamos resolviéndole el problema que ha debido resolver ese subordinado. Lo correcto sería analizar bien la situación y darle las herramientas necesarias a ese subordinado para que resuelva el problema. ¿Y yo por qué tengo que resolvérselo? ¿Cierto? Entonces, tenemos gerentes de proyecto que, volviendo a un caso que mencionábamos antes, trabajan 12, 15 horas, 20 horas resolviéndole los problemas a los subordinados. Y eso pues es una situación que pues realmente no se tiene que dar. Este artículo está dentro de la carpeta de Google Drive, recomendado también. No es para el examen, pero pues básicamente sería como deseable tenerlo ahí. Los 9 roles de Belvin también los vamos a pasar. Realmente no hacen parte digamos, del contexto del examen. Por consiguiente, lo vamos a pasar. Pero les haría la recomendación que se mire esta información. Esta información es clave. Y básicamente es un análisis que se hace a nivel de la gestión de recursos humanos, que las personas tenemos básicamente tres enfoques. Enfoques al conocimiento, o sea, personas que son proclives al conocimiento, a la acción o a las personas, ¿cierto? Y dentro de cada una de esas categorías, pues básicamente existen unos roles que nos definen, que nos identifican. Entonces, sería bueno mirar en cuál de los roles de Belvin están esos recursos que administramos, esas personas que administramos, y nos va a dar información muy clave para conocerles mejor. Y conocerles mejor nos va a permitir el poder determinar qué podemos esperar de ellos. Entonces están los que son cerebro, son aquellos que son creativos, imaginativos, poco ortodoxos, rebeldes, ¿no? Innovadores, generan ideas, resuelven problemas difíciles. Eh, ¿Cuál debilidad se les permite a este tipo de personas? Que ignoran los problemas, como se dice coloquialmente, viven las nubes, pensando pero no es muy consciente de la problemática que existe ahora. Demasiados absortos en sus pensamientos como para comunicarse eficazmente. Entonces, los cerebros tienen unas virtudes muy buenas, pero podrían adolecer de eh, aspectos para comunicarse claramente. Los que son monitor y evaluador serían serios, perspicaces, tienen pensamiento estratégico, perciben todas las opciones, juzgan con exactitud, pero
carecen de iniciativa y habilidad para inspirar a otros y pueden ser excesivamente críticos. Pues básicamente lo hemos visto, son aquellos que están criticando todo y sus juicios son exactos, pero no necesariamente son convenientes eh, en términos de una reunión del equipo de proyecto, por ejemplo. Entonces pueden generar situaciones complicadas porque son excesivamente críticos. Los especialistas tienen su enfoque de conocimiento, pero su rol, según este psicólogo, Belvin, sería quien es especialista, es resuelto, entregado, tiene intereses limitados, aporta cualidades y conocimientos específicos, pero contribuye solo en un área muy limitada, se explaya en tecnicismos. Entonces, básicamente su énfasis es sus fortalezas están muy centradas en aspectos técnicos. Los que tienen esa tendencia a la acción, pues tenemos estas tres subcategorías. Los que son impulsores, pues básicamente son retadores, dinámicos, trabajan bien bajo presión, tienen iniciativa y coraje para superar los obstáculos, tienen, como su nombre lo sugiere, impulso, impulsan a otros, pero tienen de malo que son provocadores, pueden ofender los sentimientos de la gente, no les importa. Los que tienen el enfoque de acción y tienen el rol de implementador, entonces son personas prácticas, de confianza, eficientes, transforman las ideas en acciones y organizan el trabajo que debe hacerse. O sea, tienen cualidades de liderazgo. Eh, lo malo que tienen es que son inflexibles en cierta medida, son lentos en responder a las nuevas posibilidades, están muy absortos en la implementación. Los finalizadores son aquellos que son esmerados, concienzudos, ansiosos, buscan errores, pulen, perfeccionan. Y lo malo que tienen es que tienden a preocuparse en exceso. Son reacios a delegar. Ese es el tipo de personas que básicamente prefieren hacerlo ellos para asegurarse de que queden bien hechas las cosas. Por eso se llama finalizador. Y los que tienen ese enfoque hacia las personas, entonces tendríamos el rol de coordinador, que es alguien que es maduro, seguro de sí mismo, identifica el talento, aclara metas, delega bien, como líder, ¿cierto? Tiene de malo que se le puede percibir como manipulador, se descarga de trabajo personal, porque tiene la tendencia a delegar. El que es cohesionador, entonces es aquel que es cooperador, perceptivo, diplomático, escucha e impide enfrentamientos, también tiene cualidades de liderazgo. Lo malo que tiene es que es indeciso en situaciones cruciales y evita las confrontaciones justamente porque es conciliador, que su propósito es cohesionar. Tiene un altísimo eh, impulso o una altísima tendencia a resolver las situaciones y los conflictos basado en intereses. Y el que es investigador de recursos, pues básicamente es extrovertido, es entusiasta, comunicativo, busca nuevas oportunidades, desarrolla contactos y lo malo que tiene es que es demasiado optimista, pierde el interés una vez que el entusiasmo inicial ha desaparecido. Es decir, este tipo de investigador de recursos lo he visto mucho en gente del área comercial, es decir, gente que son extrovertidos, buenos relacionistas, buscadores de oportunidades, tienen una red de contactos muy buena, pero incurren muchas veces en que son demasiado optimistas y que pierden el interés una vez que el entusiasmo inicial ha desaparecido. Es decir, básicamente suben la vara, generan expectativa, pero ya después no, ya a lo mejor están en otro evento, ¿cierto? Eh, son esos 9 roles, que básicamente les digo, no es material del examen. Aquí está básicamente la descripción de cada uno de ellos. Vale la pena mirarlos. Considerar también en la gestión de los recursos humanos lo que es el enfoque del trabajador tipo fábrica y el trabajador tipo conocimiento. Dijimos al comienzo de la charla que hoy por hoy, pues básicamente los roles de los recursos asignados al proyecto son del tipo conocimiento, ¿cierto?
Lo que pasaba antes, el enfoque de fábrica, el enfoque operario, pues es que básicamente el trabajo, y de hecho nuestro proyecto puede tener paquetes de trabajo en donde se requiera este tipo de enfoque, tipo fábrica, donde el trabajo es visible. Si es del conocimiento, pues el trabajo es invisible, no es tan evidente. Si es tipo fábrica, el trabajo es estable. Si es de conocimiento, es cambiante, justamente porque eh, hemos hablado de que los proyectos están contextualizados hoy por hoy en entornos que son cambiantes por por la misma realidad del momento. Si es enfoque fábrica, será énfasis en la ejecución, hacer, y si es de conocimiento, será en cambiar. Más estructura, menos decisiones, menos estructura, más decisiones, en fin, sería mirar cada uno de los puntos aquí. Básicamente esto no es PMBOK, lo podemos pasar rápidamente, pero recordarles que está ahí, ¿no? Si hablamos de liderazgo, como uno de los atributos que debería tener el gerente de proyecto, justamente para propiciar mayor productividad en el trabajo del proyecto, tendríamos que entrar a analizar algunos elementos de liderazgo. Y el concepto de el líder servicial o el líder sirviente, no me quieran traducir, básicamente sería aquel que deja que los miembros del equipo diseñen las tareas técnicas y la definición determinada, que especifica el qué, pero no el cómo, que deja que ellos elijan sus tareas y deja que se equivoquen. Bueno, este es un concepto básicamente un poquito a alto nivel, pero atrás de esto pues habrá que mirar todas las teorías del liderazgo anterior. La teoría del liderazgo servicial es una teoría que surge a finales del siglo XX, años 90, 80, 90. Pero antes de eso habían otras teorías. Les había mencionado la de Hershey Blanchard y antes de eso había otra de después de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Pero básicamente lo que quiero comentarles con esto es que en los estilos de liderazgo, como se ha analizado, de acuerdo a las teorías impulsadas corrientemente por psicólogos que hacen estudios clínicos y permiten hacer unas recomendaciones, lo que hoy se entiende que sería el liderazgo más efectivo para gestionar proyectos si era un liderazgo de tipo servicial, ¿cierto? Y el tipo servicial es que básicamente le da el empoderamiento a los recursos para que sean ellos los actores más importantes del, digamos, del trabajo del proyecto. Hacer que, es decir, facilitarles que ellos sean realmente los encargados de eh, prepararse, eh, hacer las cosas, hacerlas bien y reclamar el éxito por eso, ¿cierto? Entonces ahí el rol del gerente de proyecto será, pues, de facilitador, fundamentalmente. El opuesto de esto, como pasa en el mundo militar, sería el estilo comando-control, ¿cierto? Y el enfoque del comando y control, ordeno y mando, sería asigno tareas, las publico en un diagrama de Gantt, sin contar con el equipo, y publico el diagrama de desglose de trabajo, sin contar con el equipo. Esto suele verse en algunas organizaciones y claramente es un estilo eh, que podría funcionar en ciertas organizaciones, pero no es para nada deseable porque, no sé, cómo verían ustedes, pero si un miembro del equipo de proyecto eh, basa su agenda y sus actividades basadas en un Gantt en el que él no participó, seguramente que lo hace, pero será mejor y se sentirá más motivado y por consiguiente más productivo si él ha participado en la elaboración de ese diagrama de Gantt. Y ya siente que esas actividades que aparecen allí en ese diagrama tienen un componente digamos, que en las que él participó y por consiguiente se siente parte de y por consiguiente va a ser más productivo, va a estar más motivado. Es básicamente lo que dice la teoría del líder. Bueno, y ahora sería hablar, ya para terminar esta parte introductoria,
de aquellas partes del cuerpo esenciales del gerente de proyecto, ¿cierto? Entonces, nariz, corazón, tripas, alma, por otro lado, mente, corazón, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Esto también es del libro de Ton de Marco que veíamos hace un momento. Bueno, no es tan relevante recomendarles, de pronto si quieren ampliar un poquito la teoría, no es parte realmente del examen.